Nacional de Economía. We will analyze the economic and geopolitical issues in light of the Trump administration. And in particular, I would like to thank to the distinguished panelists who are joining us today. And you know, Eric, that I am speaking in English, in my poor English, just because of you. So as I know that you understand Spanish, I will continue in Spanish. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Es un gusto para la Academia Nacional de Economía. Este es un tema que entendemos que es por demás importante, puesto que analiza no solo los temas económicos, sino también los geopolíticos, que hoy en día ya no sabemos cuál influye en cuál. Y tenemos unos panelistas realmente especiales. Dos están residiendo en este momento en Estados Unidos, son Eric y Arturo. Así que muchas gracias a ellos, a Isidoro, a Juan Manuel de la sub-30 de la Academia, bueno, sub-30 ahí más o menos, y a Marcel, y los dejo con el moderador que es Carlos Mazar. Muchas gracias. Muchas gracias. Welcome, Eric. It's good to see you again. I'll never forget that the last time that you were here, which was, I don't know, 3, 4 years ago already, you were the one to suggest that Uruguay should try to become part of the CPTPP, and that took off from then, and we're still trying. So though we don't give up regardless of what anything anybody says. Let me see. Ana Laura, me está pidiendo Omar Paganini que no puede encontrar el link. Es nuestro ex ministro de Relaciones Ya se Exteriores lo que se nos mando, va ya a se lo unir. mando. Yo ahora ya Ya se se lo lo mando. mandé, ya se lo mandé. Ah, ok, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. La idea, sobre todo a María Dolores, que es nuestra presidente, y si la llamo María Dolores es por una razón y no le digo su título, es justamente para marcar el tono de esta reunión, que sea informal, que sea franca, directa, como siempre amigable, puede haber diferencias, pero en este marco siempre las diferencias se han resuelto de manera, sobre todo en estos temas, ¿no? Que vemos que a nivel mundial, un poco a la deriva todo, hay divisiones y otras cosas que podremos adelantar en alguna de las presentaciones, que no es bueno. Yo como moderador voy a tratar de dirigir el tráfico, no hablar como hacen algunos moderadores. Y por lo pronto le voy a dar la palabra ya a Eric. Eric, pienso que unos 10, 12 minutos, por lo general nunca somos 5 los ponentes, y tenemos 1 hora y media, 90 minutos antes de que la gente tenga que irse. Entonces, Eric, the floor is all yours. You have 12 minutes, but then you have the opportunity during the Q&A to reply to questions or comments made by the audience. Así que, Eric, tienes la palabra. Carlos, thank you very much. It's a real privilege and honor to have the opportunity to speak again to such a distinguished group. I guess I didn't make too bad of an impression last time because you invited me back, and I appreciate that very much. But Carlos, to you and to Maria Dolores and the entire team at the Academy, it's a real honor, but it's also an honor to join such a distinguished panel who really are experts on this, as well as my good friend Andres Duran, who, Andres, we already miss you in Washington, so find a way to come back. But in any event, I will. Carlos has given me a very difficult assignment today, which is to say in 12 minutes or less, or now probably 10 minutes or less, talk about the Trump administration policy globally and how it impacts the Western Hemisphere. So let me just hit a couple highlights, a couple trends, a couple themes, and then I'd be interested also to hear what the other panelists have to say. But you all know the phrase America First. This is a Trump administration
slogan. It's repeated consistently. Many people thought that meant isolationism. In other words, no U.S. engagement in the world, no trade, very difficult engagement abroad. In fact, what we just saw, based on the engagement in Iran, it does not mean no engagement in the world. What it means is several things. Number one is to refine and consolidate global commitments. In other words, not try to be everywhere all at once, but to focus on certain priority areas. Clearly, the Middle East is one. Clearly, Taiwan, China is one. Ukraine is one for the moment, but they want that not to be a priority. They want that ended and over. And to focus on a smaller number of priorities, number one. Number two, to work with our allies to increase burden sharing. And you see the president right now is in Europe with the NATO meetings. And the big priority there is to try to encourage every NATO member to commit to a 5% military spending level, 5% of GDP for military spending level, which is very inconvenient for some of the parties, but it is a priority for the White House. And so burden sharing to get other countries to pay more of the costs of managing the global security environment is clearly a priority for the United States. So we're reducing our own footprint and trying to get others to pay a greater amount for what exists. In a related way, though, the administration is very skeptical of multilateralism. So it seems like there is a conflict here, right? Because supporting allies like NATO, et cetera, but skepticism of multilateralism, which is to say the United Nations and some of the things that would be traditionally formed part of U.S. foreign policy, the IMF, the World Bank, that sort of thing. So a deep-seated desire to reform those institutions, or in some cases not work with them at all. I would say that the third priority is clearly one of global competition with China. And so the first two priorities really lead to this because it consolidates the U.S. ability in the minds of the White House to compete more effectively with China, which they see as a global contest of values, contest of markets, contest of security environment. And that definitely plays in the Latin American context, and we'll come back to that in just a minute. And then I think the final top priority that I would put on in terms of framing the Trump administration's foreign policy is the international economic approach, which manifests itself in the context of global tariff rates, which are unilateral. They are not worked in the coordination with the U.S. Congress, as would normally be the case. They appear to be arbitrary and changeable, and they are, in some cases, designed for actual trade advantage. So, for example, if a country has a trade surplus with the United States, the White House believes that's a negative thing and wants to balance the trade relationship. But also, the tariffs are used as leverage for other things. So, for example, in the case of Mexico, it's to encourage the Mexican government to take active steps, not just on trade, but also on security, gangs, fentanyl, drug trafficking, those sorts of things. Things that have nothing to do with trade, but the linkage with trade policy has been something that the Trump administration has meaningfully and intentionally done. There are other things too, but those are four priorities that I want to point out. So how does this focus, how does this affect the Latin America policy toward the region? Well, it's really interesting because we all anticipated when the administration came in a new focus on the Western Hemisphere. Marco Rubio, Secretary of State, the Deputy Secretary of State is the former U.S. Ambassador to Mexico, the former National Security Advisor, although he was in office only a short period of time, was very focused on the Western Hemisphere. We had cabinet level secretaries who really saw the Western Hemisphere in a very positive way. And so a lot of people anticipated that there would be a real focus, and there has been a focus
But much of the focus has not been for foreign policy reasons, but rather for domestic policy reasons. And if we look at it that way, then we can begin to understand, we don't have to agree with it, but we can understand how some of these policy initiatives are happening. So for example, take the immigration priority. This is not, in the United States, this is not a foreign policy issue. I mean, yes, of course it affects the Dominican Republic and El Salvador and Colombia, of course that, but it is seen as a domestic policy issue that really is something that the Trump administration sees the US voters having given him a mandate to address what he perceives and what the administration perceives as significant illegal migration in the United States and to reverse that process. So that's a domestic policy issue. Another domestic policy issue which clearly has impact on foreign policy is borders and security, right? So terrorism, drug trafficking, that sort of thing. Now that generally affects the countries that share borders with the United States by definition, but this is why, for example, you hear the United States administration making strong and aggressive rhetoric against Canada. Canada is a friend and an ally, a core ally of the United States, and thankfully so. And so it's, you know, it's very confusing to hear rhetoric about Canada being somehow, you know, an enemy of the United States or whatever. But this is to try to change Canadian perceptions and U.S. perceptions about Canada to begin to address some of the things that on the domestic policy side we see a mandate for. I would also put in that context the issue of trade, right? And so the idea that trade is a foreign policy issue, yes, it is in the context that I talked about earlier as a leverage point, as a way to try to shape behavior abroad. But it's also seen, and perhaps more importantly seen, as a domestic policy issue in the context of the US economy and the perception that when we trade with other countries, somehow they are ripping off the United States. They're taking advantage of the United States. And investment should not go to countries like Uruguay or Argentina or Brazil or China or anywhere. It should go only to the United States. And so, trained as an economist, as many of you are, and you understand economics very well, that would not pass an elementary economics exam. But it is what is a driving policy, and Arturo Porzekanski would fail his students if they came up with that type of policy. And he should, by the way, he should. But this is driving U.S. policy toward Latin America and the Caribbean. I would add one other thing, and then turn it back to you, Carlos. And I hope I'm trying to keep within my time frame. But the other point that I would make is one that is very much a foreign policy point, and that is the issue, as the administration sees it, of three countries that are put in the same category: Cuba, Venezuela, and Nicaragua. And they see these three countries as countries that reject global norms of behavior, promote rejectionist behavior, promote terrorism in some cases, promote activities in Latin America and elsewhere that are clearly opposed to U.S. interests. And so this is not a domestic policy issue necessarily in the United States. There's no Nicaragua diaspora in the United States begging for action against Nicaragua or Daniel Ortega. There is a Cuban diaspora, but the Venezuelan diaspora is a little bit different. So the point is that I think we may start seeing some additional actions. I'm not saying military actions, but actions to further isolate these three non-democratic countries. For example, at the Summit of the Americas that's coming up in the Dominican Republic in December, perhaps at the OAS General Assembly that's happening right now this week in the Caribbean, and the Deputy Secretary of State will be representing the United States, Chris Landau. And so you see some movement along those lines. That doesn't affect Uruguay. Uruguay in the United States, I think, I understand that Uruguayans just had an election. It's a new government, et cetera, but the relationship is state to state. I think it's very good. And what Carlos opened the conversation with, I will end with. I think there's real opportunity
to the extent the new, relatively new government of Uruguay continues to push forward on the trade agenda. I really continue to believe in the CPTPP agenda, as well as working with the US and other Western partners on the investment side to provide alternatives to what might be seen as easier money coming from Beijing, which the US administration is clearly focused on as well. So maybe I turn it back to you, Carlos, to hear the other panelists, but those would be some initial thoughts. And again, thanks to everyone for indulging my lack of Spanish capability and to speak in English and to join all of you. Thank you very much. Back to you, Carlos. To unmute. Let's see. Thank you very much, Eric. I should have mentioned that Eric, for those who don't know Eric, which the majority do, served in the Clinton White House, USDR, that I remember by heart, Department of State, as well as 20 years as Vice President of the Council of the Americas and President of the Washington office, and will soon, very soon, we'll see him in a post that fits his experience, and we'll always be thankful to you, Eric. You have held Uruguay always up. We even wrote an article together in Barron's that had a lot of impact, and so thank you very much, Eric, for all you have done. Okay, now Arturo, it's all yours. I have, if I may, say a few things about your CV because I found it. I think everybody knows Arturo Polsekansky. Ha desarrollado una carrera muy importante en Estados Unidos, 3 décadas como asesor económico de 5 grandes bancos de Wall Street y luego 16 años profesor de Economía y Finanzas en América Latina. Hoy en el Centro de Estudios Latinoamericanos como consultor de inversionistas y mercados emergentes. Así que gracias, Arturo. Tenés la palabra. Como no, muchas gracias por la invitación. Y yo pensé que mi contribución inicial podría ser mostrarles cómo diversas variables claves de los mercados financieros han reaccionado ante la incertidumbre y los terremotos que han sido generados por el gobierno Donald Trump. Puedo mencionarles que la última vez que Estados Unidos generó terremotos importantes fue, claro, en el 2008, cuando hubo la crisis financiera que se llevó a varias casas reconocidas de Wall Street, Bear Stearns, Lehman Brothers y muchos otros, y causó olas por todo el mundo. Y en ese caso, obviamente, los bonos, las acciones, los precios de las materias primas, el precio del dólar, el precio del oro, todos ellos fueron afectados. Así que me parece importante que, ya que han pasado varios meses, que veamos juntos cómo los mercados financieros han sido impactados para así seguir conversando de los temas más macro y los temas más estratégicos, pero sobre la base de algunos datos y algunas tendencias importantes que pudieran ser relevantes. Así que voy a abrir unos pocos grafiquitos que preparé para ustedes. Se pueden ver, ¿no, verdad? Y entonces, el primero muestra un índice de acciones, del precio de las acciones en Estados Unidos, el S&P 500, y como ustedes verán, todos estos gráficos, entre paréntesis, empiezan el 1 de noviembre del año pasado y terminan hoy. Es decir, captan los días antes de las elecciones, el resultado de las elecciones, y siempre hay una línea roja en ese día de liberación donde se anunciaron los aranceles y otras medidas, y nos llevan hasta el día de hoy, captando también, obviamente, lo que pasó en los últimos 15 días en el Medio Oriente. Como ustedes pueden ver,
el mercado de acciones tomó a la asunción de Donald Trump con cierta tranquilidad. El mercado tuvo algunos sub y bajas en los meses de noviembre y diciembre, pero no hubo gran cosa. Después, a comienzos del año, cuando se empezó a acercar la fecha de los anuncios arancelarios del presidente Trump, empezó a haber un nerviosismo. Ustedes ven ahí cómo bajó el índice en enero y febrero, y claro, hubo un gran bajón en los días después del anuncio cuando se salieron números disparatados con respecto a China y también la gran pelea contra Canadá y no solo México, y ahí hubo un bajón, así que fuimos el de S&P por arriba de los 6.000 a los 5.000. Pero vean ustedes que después se ha recuperado casi todo ese terreno, si no fuera todo. Y parte de eso ha sido de que obviamente los agentes económicos se dieron cuenta que Trump es mucho menos dogmático de lo que luce. Y cuando él ve que le está causando gran daño, por ejemplo, a la bolsa o al mercado de bonos o algunos otros mercados, lo toma en consideración y también él a veces disfruta más el proceso de negociación que el resultado de la negociación. Y entonces ese pragmatismo cayó bien y como ustedes pueden ver, la bolsa indica que la salud de las empresas que cotizan en ella está bien. Después hay un indicador muy conocido de volatilidad en el S&P 500, el VIX, como le dicen, y vean ustedes cómo, excepto en esos meses, en esos días de abril, el mes de abril prácticamente, hubo un salto en la volatilidad que llegó hasta un número de 50 en este índice, aunque en general se mantiene en un rango de 15 a 25, pero aquí también ha vuelto, pese a lo que pasó en el Medio Oriente en los últimos días, ha vuelto a este rango de 15 a 25 y 50 no es un dato tan alto como el que vimos, por ejemplo, en el 2008. En el 2008 llegó a un nivel de 80, tal era el nerviosismo. Así que también mirándolo así, las cosas se han calmado y los agentes financieros y económicos han tomado con soda los anuncios que han venido saliendo y los acontecimientos de las últimas semanas. En cuanto al mercado de bonos en Estados Unidos, que también impacta en muchas maneras al resto del mundo, aquí les muestro tres bonos, cómo cotizan tres bonos en términos de sus rendimientos. El de más abajo en verde, el bono a 2 años, entre el medio en azul, el bono a 10 años y arriba en marrón el bono a 30 años. Y ustedes aquí pueden ver por qué les di tres bonos, porque se han comportado de forma diferente. El bono a 2 años, el rendimiento ha caído. El bono a 10 años, el rendimiento ha tenido sus sub y bajas, pero está más o menos como igual a lo que empezó. Donde hay un motivo de probable preocupación es lo que está pasando con el bono a 30 años, porque ahí ha subido el rendimiento, es decir, han caído los precios, y eso refleja cierta preocupación con el largo plazo fiscal y no solo con el largo plazo comercial. Quería mostrarles la tendencia del dólar. Ustedes ya quizá lo saben. La principal razón por la cual el dólar cotiza en el Uruguay más cerca de 40 pesos que de 44 pesos es porque en todas partes del mundo prácticamente el dólar ha bajado, se ha depreciado. Y como ustedes ven aquí, es una depreciación que comenzó a principios de año
y continúa hasta las últimas semanas. Esto sí que es noticia, porque, por ejemplo, en el 2008, pese a que en los Estados Unidos eran el centro del terremoto, hubo mayor demanda de dólares y la cotización del dólar subió en aquella época en vez de bajar. Pero en este caso, claramente, el escepticismo de muchas personas y empresas se está mostrando en este mercado y, como verán, en otro mercado, en el mercado del oro. Y aquí tengo dos materias primas muy importantes. La línea en azul es el precio del oro por onza. La línea marrón es el precio del petróleo por barril. Y en el 2008, por ejemplo, el precio del barril cayó mucho y también de muchas otras materias primas. El oro subió un poco, pero después bajó. Pero aquí también, si hay una tendencia clara, es la del oro. El precio del oro ha subido de más o menos 2.500 a 3.000, a casi 3.500, con pequeñas subidas y bajadas, y eso es algo que vale la pena tener en mente y discutir. Y se explica por dos razones. Primero, porque la gente que no le gusta el dólar ha empezado a invertir en oro. Ahí es donde viene el desplazamiento. Además, tenemos noticias del sector oficial y del sector privado. Hay una serie de bancos centrales en los países emergentes en particular que han comprado oro para sus reservas. No tanto en Europa o en Japón, pero sí en los emergentes que tienen bastantes reservas y las quieren diversificar. En el caso del oro, en el caso del petróleo, como ustedes ven, pese a lo que pasó en el Medio Oriente, el petróleo subió un poco, pero no duró mucho, y allí no hay una tendencia clara en los últimos meses. Y para terminar prácticamente, con respecto al oro, una cosa más, no es solo que hay bancos centrales y empresas y inversionistas privados comprando oro, sino que también algunos de los gobiernos que tienen más oro, como ustedes ven en la izquierda, Estados Unidos es el país que tiene, el gobierno que tiene más oro que nadie, pero después le siguen varios países europeos, Alemania, Italia, Francia, etc. Les cuento que en Alemania y en Italia hay conversaciones y propuestas al nivel legislativo y ejecutivo de quizá retirar, aunque sea una parte del oro que tienen depositado en la Reserva Federal en Nueva York, y repatriarlo o ponerlo en otro lado. Así que no es solo no es solo una falta de confianza en el dólar que se refleja en oro, pero es cierta falta de confianza entre tener los activos guardados en Estados Unidos. Y con respecto al petróleo, este es un gráfico que muestra que históricamente, para que el precio del petróleo pueda impactar significativamente sobre la bolsa, se requieren movimientos mucho más grandes de los que hemos visto. Por ejemplo, si el precio del petróleo hubiera subido a $120 y se hubiera quedado ahí, entonces sí probablemente hubiera habido un impacto en las acciones, pero eso no ha sucedido. Y por último, si ustedes abren el Financial Times de hoy, van a ver este artículo sobre cómo los mercados emergentes se están beneficiando de la incertidumbre que está pasando. En abril, ciertamente, hubo un éxodo importante de fondos invertidos en bonos y acciones de los emergentes, pero en mayo y en lo que va de junio ha habido un regreso de esos fondos, de manera de que, y esto nos acerca más al tema del Uruguay, la noticia es buena en general para mercados emergentes. Ellos no han sufrido, excepto en abril, por lo que está pasando en Estados Unidos.
Y con esto los dejo y eh, paso, paso la... Gracias. Gracias. Excelente, Arturo. Vamos a ver si nuestro gobierno se lo enviamos para que lo lea. Inmediatamente le doy la palabra a Juan Manuel. Juan Manuel es licenciado con 2 posgrados, uno en gestión de portafolios de inversión, otro en historia económica. La carrera la desarrolló en el sector financiero como analista, así que si quieren invertir lo puedo recomendar. Es analista de research de un broker en Uruguay. Tenés la palabra, nuestro querido amigo. Bueno, arranco entonces, yo más que nada gracias por la invitación. La idea era compartirles un poco de view que mezcla algo de geopolítica con view del sector financiero y alguien también, digamos, cercano a los mercados. Hace 4 años, unas décadas menos que Arturo, pero cercano también, digamos, un poco. Creo que lo primero, por lo menos para mí, más importante a la hora de pensar el fenómeno Trump es arrancar por un diagnóstico. No mi diagnóstico, sino el diagnóstico de Trump, que creo que es el relevante de este momento porque es el que toma las decisiones y ver cómo un poco parece él, digamos, ver el mundo. Creo que hay 3 focos que son, digamos, por lo menos para mí clave, desde el punto de vista comercial, la crítica permanente, digamos, a la idea de que un país tenga, digamos, déficit de cuenta corriente o déficits comerciales, digamos, muy amplios respecto de otro, eso está, es claro y es nítido. También parece haber una percepción de que el mundo, digamos, se aprovecha de Estados Unidos, no solamente, digamos, vendiéndole más de lo que le compra, sino con tasas de interés más bajas en muchos otros países del mundo versus Estados Unidos, lo cual, digamos, la actual administración parece verlo también, digamos, como una suerte de competencia desleal, por decirlo de alguna manera, en lugar de ligarlo a la razón, digamos, más lógica, que es tasas de ahorro sustancialmente más altas en países como Suiza y algunos europeos, que sería, digamos, la explicación. Y por último, da la impresión también de que, digamos, militarmente, Trump entiende que Estados Unidos provee una suerte de bien público global, que sería seguridad, con mayor o menos éxito, y que no recibe, digamos, nada por eso, y que eso termina siendo un subsidio encubierto a otros países que permite, digamos, a alemanes y franceses, jubilarse más temprano o pasar más días por licencias por enfermedad y demás, como un estilo de vida, como una forma de financiación indirecta del estado de bienestar europeo, por decirlo, digamos, de algún modo. Entonces, estos son como los tres puntos que me parecen más importantes de cómo ve él el mundo. Tiene razón, está equivocado. Pensaría que está mayormente equivocado, aunque en algunas cosas uno podría pensar, digamos, que tiene razón, digamos, En el punto de vista de la política monetaria, totalmente alineado, digamos, con el chairman de la Reserva Federal. Pero desde el punto de vista de la política comercial y de la cuenta corriente, es cierto que hay un montón de países que tienen grandes superávits, de cuenta corriente. Está bien, está mal que los tenga. Hoy el mundo parece estar más descontento con esto de lo que estaba hace 10 años. Sobre todo si dicho superávit parece ser, digamos, impulsado o ayudado o subsidiado, digamos, por el gobierno, digamos. En el caso de chino es bien, bien nítido y particular. La visión de la administración es, el productor americano compite contra el productor chino y además contra el gobierno chino que está, digamos, soportándolo, de alguna u otra manera, vía subsidios, créditos fiscales, regulaciones favorables, etcétera, digamos. Este gráfico es bien, digamos, ilustrativo en ese sentido. 25%, digamos, casi 25% de las empresas chinas, digamos, industriales, pierden dinero. Y sin embargo vemos el mundo inundado de productos industriales chinos. Bueno, ¿qué es esto? En el capitalismo las empresas, digamos, producen para ganar dinero, no para perderlo. Entonces, digamos, uno podría pensar que algunas cosas aquí no están funcionando bien. Por supuesto, por otro lado, alguien podría responder que si el taxpayer chino, digamos, y Xi Jinping quieren subsidiar la cantidad de autos, que estamos viendo terminando, digamos, que vemos, por ejemplo, circulando en Montevideo, terminando de colapsar nuestro ya colapsado transporte metropolitano, que lo haga. Es un subsidio, es un precio más barato para nosotros. Sí,
Pero si atrás de ese bien final auto exportado por los chinos viene un control muy estricto y muy potente de toda la cadena, digamos, de producción y de distribución, bueno, para algunos países es un problema. Para Estados Unidos es un fenomenal problema, digamos, que eso pase. El control que tiene China en rubros como las energías limpias, como la industria automotriz, como la fabricación de drones, que también es un punto, digamos, muy importante. Recordemos que 70% de la manufactura de drones se hace en China. Ya vimos lo que hizo Ucrania hace unas semanas con un tercio de la flota de bombarderos rusos. Imaginemos el potencial chino, digamos, en este punto. De modo que algo de razón hay. Por otro lado, un tema que caracteriza a estos países que tienen grandes superávit comerciales es que tienen un consumo y una manufactura muy importante como porcentaje de PBI, es que tienen un consumo más reprimido, digamos. El diagnóstico de la actual administración Trump es China tiene que volverse una economía mucho más dependiente del consumo interno y mucho menos sesgada a la exportación, especialmente exportación de manufacturas. Esto tiene todo el sentido del mundo si uno piensa que China es un país que crece 5% al año pero atraviesa deflación. Eso es un fenómeno muy extraño, digamos, de ver, digamos, en un país, ¿no? Eso respecto de China. Lo que la administración no parece entender, o no lo tiene tan claro, es que todos esos superávit comerciales, sobre todo asiáticos, son contracara de déficit de cuenta capital. Déficit de cuenta capital son, en esos países asiáticos, son recursos que se invierten en el resto del mundo. ¿Dónde están? Están fundamentalmente en Estados Unidos, que tiene una posición internacional neta ultra favorable del orden de los 26 trillones. La idea de que el mundo vaya haga un reverso de esto plantea serios cuestionamientos a la estabilidad en los precios de ciertos activos, digamos, norteamericanos, sobre todo aquellos, digamos, que tienen que ver con deuda. Por eso el gráfico, digamos, de Arturo mostraba con la dinámica de la tasa a 30 años, hay mucho de esto, digamos, ¿Qué pasa si el mundo empieza a desarmar, digamos, posiciones, en deuda, digamos, norteamericana? Esto es lo que estamos viendo con la volatilidad en la tasa a 30 años, es lo que vemos con acontecimientos muy extraños que pasan en estos días, que por ejemplo no eran normales hace años, donde los inversionistas están nerviosos por el resultado de una subasta de bonos del Tesoro en Estados Unidos. Eso era algo impensable en años anteriores, digamos. Es un tema que nadie seguía, era como la cañería de tu casa, algo que solo mirabas cuando andaba mal. Este, lo estamos siguiendo, digamos, semana a semana, digamos, en estos últimos meses. Entonces, bueno, creemos que ahí, digamos, pueden haber, digamos, algunos problemas. Frente a esto, frente a este diagnóstico del mundo y esto que está sucediendo, que despliega la agenda de Trump, básicamente tres grandes, patas. Desregulación, que mucho no nos concierne a nosotros, recorte de impuestos, que sí nos concierne, y tarifas, que más que nada nos concierne. Acá la duda es, ¿las tarifas son un instrumento de recaudación o un instrumento de negociación? Las dos cosas al mismo tiempo no pueden ser, digamos. Da la impresión de que a la hora de financiar los recortes de impuestos, que fueron fenomenales y que no se compensan con los recortes de gastos, el 10% de arancel, digamos, adicional, es algo que viene, digamos, más o menos para quedarse y que con lo demás, un poco medio que la administración lo administra y juega, digamos, su partido con cada país según le convenga. Esto es el diagnóstico. A mí con los liderazgos, digamos, globales me gusta mucho más centrarme, no tanto en las estrategias y en los diagnósticos, que muchas veces no son tan consistentes, sino no jugar con las probabilidades, no jugar con la data, sino jugar con la persona. Y acá creo que hay mucho de teoría de juego cuando uno piensa, digamos, a Trump. Trump parece ser una persona que apuesta a lo que se llama el chicken game, digamos, todo el tiempo, sea con la Fed, sea con China, sea con cualquier país del mundo. Al final siempre está la impresión de que termina, digamos, retrocediendo, normalmente siempre en respuesta a reacciones del mercado financiero. Particularmente de los mercados, digamos, de renta fija, que lo ponen particularmente, digamos, nervioso. El equity, la caída la toleró, pero cuando vimos perturbaciones en los mercados de bonos, eso ya digamos, le llamó más la atención y motivó cierto retroceso de parte de la administración. De modo que hay
margen, digamos, para el pragmatismo. Lo segundo, desde el punto de vista de la teoría de juegos, es esta idea del dilema del prisionero, ¿no? Este, el mundo óptimo, lo mejor es la confianza. Sin embargo, estamos viendo en la erosión del orden multilateral, digamos, que lo que se mantiene es, lo que prima es, digamos, la desconfianza, de modo que hay incentivos, aunque uno quiera pensar que la guerra comercial puede terminar y retroceder, para que las partes, racionalmente elijan seguir peleando, aunque saben que pueden perder, digamos. Me gusta, en ese sentido, el approach de teoría de juegos, me gusta mucho aplicarlo, digamos, a lo que es cómo se mueve Trump y cómo opera. Creo que hay más pragmatismo que estrategia, y si uno entiende esto, entiende cómo opera y puede, digamos, en cierta medida, anticiparse. Ya para ir, digamos, cerrando con algunos takeaways y consecuencias, digamos, para América Latina y la región, esto parece haber inaugurado un ciclo de dólar débil. Eso históricamente es muy positivo, digamos, para nosotros. Esto es performance del equity, más que nada. Pero bueno, tomemos como proxy de performance de las economías. Cada vez que el dólar se vende en el mundo, América Latina es por lejos, digamos, la región más beneficiada. Punto a favor. Punto en contra. Algo había mencionado Arturo, los rendimientos de largo plazo en los bonos están aumentando, pero no solamente están aumentando en Estados Unidos, están aumentando en todo el mundo, salvo en Italia por motivos que no me puedo explicar. Pero bueno, están aumentando en todo el mundo. Para países latinoamericanos con grandes déficits fiscales, que necesitan financiarse en el mercado internacional a largo plazo, esto es un fenomenal problema. Hay dos o tres que están claramente, digamos, en la línea de fuego en este punto, que son Brasil, Colombia y México. Panamá es más chico, no importa tanto, pero esos tres pueden enfrentar, digamos, dificultades dado los desbalances fiscales, que, que tienen. ¿Cómo fue tratada América Latina desde el punto de vista de los aranceles? Nada dramático, me parece a mí, digamos, es por lo menos la impresión. 10% de tarifa, digamos, básica. Es la más baja en general que había seteado, tiene lógica. No tenemos superávit comerciales respecto a Estados Unidos, de modo que nuestra baja vocación exportadora nos terminó, digamos, jugando a favor en el caso de esta guerra, digamos, comercial. De modo que en ese sentido tampoco salimos mal parados digamos, como región. Ya, para concluir, creo que es, digamos, parece ser el golpe final al multilateralismo esto. No veo un mundo con un multilateralismo encarnado en China. Me parece que no es el juego de ellos, ni mucho menos de Europa. Eh, Pienso que lo importante es ser bastante pragmático y no afiliarse a ciertas, digamos, categorizaciones o tendencias geopolíticas que están apareciendo ahora. Una particularmente que me rechina es esta idea de sur global, que es como una especie de denominación más optimista o positiva de lo que es el tercer mundo, de países que muchas veces creen que son importantes estratégicamente, pero no lo son. No me afiliaría a esto como región y no me afiliaría a esto mucho menos, digamos, como Uruguay, digamos. Para América Latina parece ser una oportunidad en el sentido de que deslocalización de la producción en Asia debería, digamos, de migrar para acá. Tenemos un historial de aprovechar muy poco esas oportunidades, pero bueno, cuando uno ve algunos casos como Intel en Costa Rica, digamos, como ciertos avances, que hay, digamos, en países como Chile, Colombia, algunos otros más de Centroamérica con Estados Unidos, la oportunidad un poco parece estar en ese sentido, ¿no? Fuimos relativamente bien tratados, no tenemos grandes puntos disruptivos geopolíticos, lo del canal de Panamá se resolvió bien, creo que quedan dos potencialmente riesgosos, que es Chancay en Perú, eso es un tema. Y después lo único que miraría sería, digamos, Punta Arenas, Río Grande, porque eso es el estrecho de Magallanes y ahí también podemos tener algún problema. Desde el punto de vista de Uruguay, ya digamos, para terminar, porque creo que estoy un poco pasado, creo que en el global nos beneficia un mundo que privilegie más la confianza que la eficiencia. Es un mundo de los uruguayos, me parece que nos sentimos, digamos, más cómodos. Lo que no deberíamos hacer es, digamos, ya que las pelotas no entran en el arco, no hacernos autogoles, digamos. Estuvimos escuchando hace poco referencias a la instalación de un posible puerto chino en Uruguay. Bueno,
Puerto Chino en Uruguay es el equivalente para la mentalidad norteamericana a una base militar en Uruguay. Bueno, es una opción que creo que no, digamos, no deberíamos de tomar. Desde el punto de vista más comercial, después de ver las noticias de Boric negociando, tratando de negociar un TLC con la India, creo que hay una oportunidad para los TLC y el bilateralismo, que no tenemos mucho margen para aprovechar, pero que creo que no está tan perdida o muerta como uno podría esperar al principio, digamos. Eran esos más o menos los aportes que tenía. Lo dejo por aquí. Está silenciado, Carlos. Sí, estoy tratando de manejar gente que me está mandando algunos comentarios. Sí. Yo le había pedido a los ponentes que con estas presentaciones iniciales provocaran con dos o tres puntos, y creo que hasta ahora ha sido bien hecho, y sé que Pocho va a agregar, y también Marcel. Cuestión de generar interés y preguntas que lleven a los ponentes a tratar de dar respuestas prácticas. De eso se trata un poco, por eso me gustó mucho esto, me gustó todo, pero lo de Juan Manuel es una provocación interesante que me da ganas de responderla, un desafío muy lindo, ¿no? Como el Global South y otras cosas. Sí quería mencionar que ahora que estoy viviendo parte del tiempo en Perú desde 2006 tiene un solo presidente del Banco Central, que es el señor Velarde, y han pasado 6 o 7 presidentes, yo ya perdí la cuenta. Y tiene este año un superávit de 23.800 millones de dólares y una economía que ha crecido consecutivamente por el resto de años, ¿no? Entonces sería bueno preguntarse si uno necesita presidentes, si las cosas son así. Eventualmente, si la academia lo quiere, se presta a dar charlas, y es bueno escucharlo, como lo escuché en persona varias veces. Pero bueno, Pocho, y le decimos Pocho a Isidoro, no creo que nadie, poca gente sabe que se llama Isidoro, pero nuestro querido Pocho Dara, ha sido vicepresidente de Zona América, director de Comercio Exterior, ha estado vinculado 25 años vicepresidente de Zona América. Ahora perdí el resto de los puntos por andar contestando a otros, pero creo que pertenece al World Economic Forum y a otras instituciones prestigiosas. Así que, Ocho, con eso te dejo. Después te prometo que vamos a subir los CV completos para que todo el mundo tenga acceso. Estás muted, estás desconectado tú. Gracias, Carlos, gracias a todos por ser parte de un panel en el cual estoy aprendiendo muchísimo. Eh, voy a dividir mi presentación en un par de, eh, de temas y voy a ver si puedo dejar libre algunos minutos para que gente como Omar o Andrés puedan explayarse con más comodidad. La primera parte tiene que ver con una especie de insurgencia contra el título o el tema de nuestro foro, que tiene que ver con la política comercial de la administración Trump y lo que le puede pasar a América Latina o al Uruguay en particular. ¿Y por qué mi insurgencia? Porque nadie puede opinar hasta no haber visto toda la película. Y lo que voy a dedicar un par de minutos para demostrar es que we ain't seen nothing yet. Todo lo que vimos hasta ahora forman parte de un entorno y de una personalidad voluble que sufre, perdón, que manifiesta
cambios y ambigüedades o contradicciones muy a menudo. Yo me centré, a diferencia de los que hablaron más del tema de finanzas, más especialmente en el tema comercio exterior, donde hay algunas posiciones que conocemos de, de lo que podría ser la política comercial de Estados Unidos de ahora en adelante, pero que esas son posiciones que han tenido vaivenes, que no tienen un fundamento que las haga realmente posibles muy fuerte, salvo el del poder de quien está tomando esas políticas. Pero aún eso está en consideración. Bueno, entonces empiezo desde la humildad de decir, no conocemos la política comercial de Estados Unidos, o yo no la conozco con tanta precisión como para poder vaticinar efectos particulares sobre América Latina o Uruguay, salvo en los campos financieros, pero me estoy refiriendo sobre todo al comercio exterior. Es- El título da por sentado que nosotros ya tenemos una idea razonablemente concreta de lo que es la política exterior, no, perdón, la política comercial de esta administración Trump. Y por eso quería empezar. Es Es cierto que es una administración que ha hablado de política comercial, ha hablado particularmente de aranceles, ha hecho algún acuerdo comercial y ha hablado de otros aspectos de política comercial, casi nunca con buena puntería, pero ha hablado. Pero como es lógico, la administración Trump ha enfrenta al mismo tiempo, casi como todas las administraciones, no solo temas de comercio. Ha habido presentaciones de esta administración en todas las facetas que una administración o su titular que fue 2 veces presidente, perdón, 4 años y medio presidente y candidato. Vamos a ver algunos pronunciamientos que no son comerciales, que no son de política comercial, que no se refieren a ella explícitamente, pero que han mostrado ambigüedades, ambivalencias o contradicciones. Yo voy a dar una pequeña lista. Creo que en algún momento dijo que se iba a construir un muro pagado por los mexicanos. No vi demasiado seguimiento a esta idea, pero sí ocurrió. Creo que dijo que los inmigrantes de Haití se estaban comiendo a las mascotas de los ciudadanos americanos en en una ciudad de Estados Unidos. El tema desapareció porque no tenía fundamento, pero estuvo presente, eh, por lo menos de manera exótica. Creo que hace poco le dijo a miembros del grupo, al G7, que Putin es un amigo y que es muy probable que llegará a un acuerdo con Ucrania. Alguna parte de esa amistad viene de antes, alguna parte de esa de amistad queda por demostrarse. Y en realidad lo que hemos visto más bien es un ligero alejamiento. Creo también que hace unos pocos días anunció
a Irán, que tenían un par de semanas para descartar la intervención americana. Eh, no pasaron las 2 semanas. En menos de 2 días ocurrió la intervención en Irán y es una intervención tan compleja que casi seguramente empezó a prepararse antes de que siquiera hablase de las 2 semanas que nunca ocurrieron. También, y todo esto son posiciones por lo menos un poco anómalas para un presidente de Estados Unidos, le dijo a los periodistas que lo de la OTAN, algo así como que el compromiso de defensa mutua que está en el artículo 5 y que es una especie de columna vertebral de la OTAN, dependía de su definición. Esto es literal, en comillas, entre comillas. Me he hecho amigo de muchos de los líderes de los países de la OTAN y estoy comprometido a ayudarlos a ellos. Y voy a dar una definición del compromiso de defensa mutua cuando llegue a la reunión. Todavía no lo dio, pero ya nos muestra otra ambigüedad. Bueno, dijo que, que el arancel era una palabra muy bonita, que le gustaba. Eh, a diferencia de lo que uno piensa normalmente, hasta 1914 los aranceles fueron la principal fuente de recursos para el gobierno federal. Eh, Firmó un acuerdo esta administración con el Reino Unido que dice que el arancel que pagará el acero británico cuando vaya al mercado americano va a depender de la seguridad en la cadena de valor de ese acero. Esto tiene una referencia muy concreta. British Steel es propiedad de una compañía china. Y tiene otra referencia, porque cuando habla de la seguridad en la cadena global de valor del acero, y es al no uso de insumos o tecnologías chinas en la producción de acero. Esto es esto es algo un poco raro. Los que estamos en comercio sabemos que probar el origen es a veces complicado para alguna mercadería, pero probar el no origen, o sea, nada chino ha intervenido en la producción de esta tonelada de acero, Es eso imposible. es todavía un poco más difícil, pocos lo han tratado, y hay una peculiaridad, el acero inglés, a diferencia de la mayoría de los otros países europeos, se produce mucho más a partir de chatarra que a partir de mineral de hierro. Casi no se produce a partir de mineral de hierro. ¿Y quién que provea chatarra a la industria siderúrgica puede certificar que dentro de lo que compone esa chatarra no hay componentes de origen chino? En fin, todo esto nos hace ver que si tenemos una idea de la política comercial de la administración Trump, esta no es
una idea muy acabada sobre la cual podamos sacar demasiadas conclusiones. No digo nada de quienes hemos visto en una lista de aranceles aplicados por distintos países a las exportaciones americanas, que Argentina, Uruguay y Brasil aparecían con un aparentemente favorable 10%. A todos los que conocemos al- las políticas comerciales de estos tres países, sabemos que es casi imposible que el menos común de los aranceles comunes diera por casualidad en la misma cifra para estos tres países. A mí, por lo menos, me produjo una disonancia cognitiva fuerte. La, la sugerencia o la inclinación a pensar que puede aplicar igualdad bilateral en los aranceles con cada uno de los socios comerciales es una idea de lo más novedosa, pero las que uno menos puede pensar que tienen una chance de convertirse en algo práctico. Lo único que he visto de esa política comercial que tiene consistencia a lo largo del tiempo, incluso viene un poco de antes, es una preocupación especial con ciertos minerales críticos y tierras raras, respecto de las cuales eh, Estados Unidos está interesado en acuerdos comerciales que tengan ese capítulo resuelto de manera favorable a sus intereses. Bueno, en suma, lo que estoy tratando de decir es, la política comercial de la administración Trump no está ni de lejos planteada en su formulación definitiva. Hasta soy tan escéptico como para decir, falta muchísimo para que sea más o menos definitiva. No, no es solo que no está bien, bien, bien pensada cuando cree que sabe dónde pega un arancel o quién paga en definitiva un arancel. No es un problema de triangulitos de Haberger o de teorema de Lerner. Es un problema de que la película está todavía en sus comienzos. Ya veremos cómo evoluciona y recordemos por las dudas que los contrarios también juegan y que en este caso China y en alguna medida la Unión Europea no van a aceptar pasivamente cualquier política comercial que en definitiva adopte Estados Unidos. Y como Carlos nos pidió que dejásemos alguna idea eh, para ser discutida, mi humilde contribución a eso podría ser esto. Primero, Estados Unidos está deshaciendo el orden multilateral, el ordenamiento, perdón, multilateral del comercio que surgió a instancias de Estados Unidos en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y que ese orden que ahora se está desordenando tiene, tenía un fundamento en la vigencia de disciplinas básicas que eran en principio aceptadas por todos.
Por supuesto que aún en presencia de ese ordenamiento, el empleo del poder posibilitó que fueran aceptadas por todos, pero no aplicadas, bien aplicadas por todos. Fueron un avance notorio respecto al desorden de la, digamos, de la década de los 30 y fueron de alguna manera también un avance respecto de aquella Pax Británica en la que por más o menos 100 años había un ordenamiento no multilateral del comercio. Lo que podemos conjeturar es lo que va a venir ya no va a ser un ordenamiento más basado en disciplinas y reglas y que te va a tener más componentes del ejercicio del poder, de los que pueden ejercer el poder, que el respeto a disciplinas. Tengo que decir que para Uruguay los intereses más permanentes estarán en peligro en un escenario en que el ejercicio del poder desplace a un ordenamiento donde reglas y disciplinas son más o menos aceptadas por todos. Isidoro, te pido por favor que vayamos wrapping it up. Ya ¿Puede llegamos a ser? los 12 minutos. Dejo estas tres ideas y Dale, siempre dale, dale, dale. y Te puede agradezco. surgir alguna otra en, en En el las intercambio preguntas. que tengamos después. Exacto, exacto. Paro aquí. Bueno, te agradezco muchísimo. O sea, me has generado a mí alguna pregunta. Paso a Marcel. A Marcel ha enviado un currículo muy breve, que es profesor emérito de la universidad y miembro directivo de la Academia Nacional de Economía. Después veremos cómo agregamos todo lo demás que sabemos que Marcel hace y lo hace muy bien. Marcel, tenés la palabra. Bueno, Carlos, muchas gracias. Vamos a borrar con las presentaciones, yo creo que ya me conocen. Yo estoy un poco a la antigua porque hice una presentación, a la antigua antigua, a la antigua de los profesores de antes a veces, que escribían lo que iban a decir. Eh, pero quiero que el contenido de lo que diga, controlarlo bien y por eso preferí escribirlo. Decir que vivimos en una época de incertidumbre no es decir mucho. Voy a aportar a este título cuál es mi incertidumbre personal. Es decir, en definitiva voy a desarrollar qué es lo que la verdad que no estoy entendiendo o no puedo avanzar demasiado en entender. Pienso que eso puede ser una manera de aportar, más con el desafío del título que nos convoca. Esta incertidumbre empieza con una paradoja. Este año podría decirse que es el año de la política comercial, que es a lo que me dedico desde hace algunas décadas. Hasta ahora la administración Trump 2.0 realizó más de medio centenar de medidas, todas con una orientación proteccionista. Seguirlas una a una se ha convertido en un campo de especialidad en sí mismo. Hay un economista, Chad Bown, del Peterson Institute for International Economics, que es el pionero en esto, el sitio del Peterson Institute. Están cada una de estas medidas, cuáles están vigentes y por cuánto tiempo, cuáles están amenazadas de iniciarse y ocupar un lugar en esta base de datos. Todo lo que hay para conocer está ahí. El racional de las medidas en el marco convencional de análisis es muy difícil de comprender. No digo que esto quiere decir que no tenga un racional, definitivamente lo tiene, pero no como veníamos pensando el tema hasta ahora. Empezando por el hecho conocido de que el déficit en cuenta corriente que tiene Estados Unidos y que se declara es un problema a resolver, nada tiene que ver con la política comercial y los déficits bilaterales que este país tiene con sus socios comerciales. Me llamó la atención que Juan Manuel hacía eco de este argumento, porque los macroeconomistas más prestigiosos, las disciplinas, yo qué sé, Rogoff, Ostfeld, Blanchard,
se han refrendado una, otra y otra vez que este no es el caso. El argumento es muy simple y se reduce a entender cómo opera una restricción de presupuestos. Estados Unidos ahorra poco o consume mucho, como se quiera ver. Y el asunto está básicamente que uno de las tracciones de este problema es su propio déficit público, su deuda, que veremos qué es lo que hace esta hermosa ley presupuestal, si es hermosa o es Beautiful, big, abominable. big, beautiful. Big Beautiful, si es hermosa o abominable, porque es el sentido de la ambigüedad en la cual estamos viviendo y de la incertidumbre, incluso dentro de socios fundamentales del gobierno. La paradoja radica en que la especialidad de la política comercial y su lenguaje para analizar sus efectos y la orientación general de su propósito no parece ser hoy el adecuado. Es decir, aparentemente la política comercial es el asunto, pero en rigor no es el asunto. Hay que insertarlo, como se ha hecho ya en las anteriores presentaciones, en la de Eric y en la de Juan Manuel también, en una perspectiva mayor al punto que luego adquiere un papel totalmente secundario e incluso vano. El hecho fundamental a destacar de este cambio es que el mismo revela el repudio explícito de las reglas del comercio tal como las conocemos de la posguerra para acá, al menos para uno de los pilares fundamentales como ha sido Estados Unidos, cosa que recién señalaba Pocho. El cambio de orientación es ir hacia el comercio administrado, subordinado a otros objetivos distintos de relaciones internacionales, geopolítico, seguridad, liderazgo tecnológico, afinidades ideológicas, culturales, en fin. Atención, no estoy diciendo que estas otras dimensiones no estuvieran presentes, afectando de forma determinante las relaciones internacionales económicas y comerciales en particular. Lo que sostengo es que las reglas del comercio, tal como estaban construidas, les imponían restricciones a estos otros factores. Aceptar las reglas era aceptar esas restricciones. Esto es lo que Trump 2.0 ha roto. Esto sí cerró. Es decir, a pesar de que la película no terminó, yo creo que esto es una evidencia o es un hecho. Y este sentido de las restricciones tiene que ver con que el comercio requiere cooperación comercial. Y la cooperación comercial está basada en reglas. Sin cooperación comercial y sin reglas, el mundo del comercio administrado es un mundo totalmente distinto. El lenguaje estándar de la política comercial es sin duda reduccionista. Se enfoca únicamente en los costos de comercio, en las formas de reducirlo, con el objetivo de integrar mercados y beneficiarse de los efectos tácticos y dinámicos del comercio y la especialización. Esas formas van de la simple liberalización arancelaria, identificación de barreras no arancelarias y su eliminación, a la facilitación de comercio y todos sus instrumentos, y finalmente a la convergencia regulatoria, combinando para ellos caminos unilaterales, multilaterales o preferenciales. Todo bajo las reglas simples de reducir o eliminar la discriminación, tanto con la regla de nación más favorecida y el trato nacional. Todo el mainstream de la literatura en economía internacional tiene este enfoque, como también de todos los organismos multilaterales relacionados al tema, desde la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, la OECD, los bancos regionales. Hay montañas de reportes, manuales, guías de mejores prácticas con esta orientación principal y, por supuesto, este lenguaje hoy luce anticuado. Me estoy refiriendo además a publicaciones recientes de 2024, incluso de este año, seguramente escritas antes de este shock. Mi desactualización en el lenguaje no es en solitario, me acompañan todo este cúmulo de conocimientos e instituciones. Hoy todo fuera de escuadra. Así que solo fueron apenas 5 minutos de fama para la política comercial, describir lo que está pasando y sus posibles efectos. Y luego el lenguaje pasó a ser otro que no es realmente el que yo manejo. Hay una segunda paradoja que también es me parece interesante destacar, y está relacionada al proceso de aceleración del cambio técnico, que se ha convertido en algo terriblemente vertiginoso, que sigue afectando los costos de comercio, no debido al efecto sobre las regulaciones de los gobiernos, sino tecnológicos, que caminan por arriba de cualquier regulación, en el sentido de facilitar el intercambio de actividad económica, tanto de bienes como de servicios, que siguen actuando en la dirección del pasado, pero con una intensidad muchísimo mayor. Disculpen. Hizo efecto en mí estos Estos shocks días. polares que hemos tenido acá no en el sur global, sino en el sur particular en el que estamos acá en el Río de la Plata.
estos cambios están también enfrentados con el nuevo lenguaje de Trump 2.0, como ocurre con la política comercial. En momentos de la economía digital, que vayas, si señalamos con el dedo a China porque ha adoptado liderazgo en la producción manufacturera y como dice Richard Baldwin, con ese síndrome del agravio que parece impregnar la orientación de política económica de Estados Unidos, explicando todo como un agravio de las acciones chinas. En el caso de la economía digital, Estados Unidos tiene un liderazgo dominante, pero brutalmente dominante en el mundo, el cual en parte está registrado por las estadísticas y en parte no. Y esta economía digital irrumpe con múltiples nuevos intercambios. Es muy curioso que en febrero de este año, acá me estoy saliendo un poco de mi guión, discúlpenme, en las medidas que se tomaron, una de ellas, se les recomiendo que la revisen, es un memorándum dedicado a la economía digital, en donde en el mismo momento en que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, obsesionado por la balanza comercial deficitaria en bienes, advertía a la economía, al resto de las economías del mundo, de que no deberían someter a impuestos domésticos a los productos digitales de Estados Unidos. Lo estoy diciendo de manera barata y corta, pero la orientación es un poco así. Entonces, en esos mismos momentos, la paradoja es que estamos hablando de aranceles al acero y reindustrialización para sustituir importaciones. Es también esta la segunda paradoja que quería mencionar. Avance tecnológico, aceleración de progreso técnico en la dirección de integración de los mercados y de la actividad económica en general, y aranceles al acero y reindustrialización para sustituir importaciones. En este contexto, aterrizar algo que sea de utilidad para la agenda de Uruguay, honestamente les digo que no lo tengo claro. Puedo repetir diciendo lo que vengo diciendo desde hace unos años, creo que hay que hacer e intentar actualizar al nuevo contexto. Con esta advertencia, una pregunta evidente que ya alguno de los participantes la contestó en una dirección, yo no lo tengo claro, y es que esto que se está haciendo sea contagioso para el resto del mundo y cuánto se pueda mantener el resto del mundo en un orden comercial, aunque sea debilitado, pero que aún funcione. Es decir, en mi opinión, los incentivos de China y los incentivos de la Unión Europea, en este caso, entiendo que están alineados, pero la verdad que es una opinión, lo digo con honestidad frágil y quizás es un deseo más que otra cosa. Pero dado que no hay nada que haya anotado en una dirección distinta, conjeturo, aunque con bastantes incertidumbres, que por algunos años algo de eso va a pasar. Termino entonces con algunas ideas de una reciente presentación que hice sobre la Iniciación Internacional del Uruguay. Y acá me voy un poco de tema o vuelvo al tema, pero desde otro ángulo. Porque Te pido, Marcel, puede ser sí, en un par de minutos, sí, no más. simplemente porque tenemos algunos Ah, invitados especiales. Nada más. Además, para que no te sigas sintiendo mal, por favor, que lo me siento último. contagiado. Sí, disculpen. Primero, Uruguay tiene un problema de relaciones internacionales con su vecino Brasil. Curiosamente, no es de política comercial en sentido estricto. Se refiere al veto de Brasil a que Uruguay pueda avanzar en acuerdos comerciales con terceros mercados. Esto es un hecho y no se debe a un problema de diseño del acuerdo comercial como una unión aduanera, dado que es un secreto a voces que no lo es. Ejemplos de este veto es lo que ocurrió con China cuando el gobierno anterior quiso avanzar a un acuerdo de libre comercio, o más recientemente en el caso del Transpacífico, en particular en este caso la posición de Japón. También en este caso, como consecuencia de las presiones del gobierno de Brasil, todos estos asuntos no son del todo públicos, aunque de conocimiento común en quienes son los protagonistas gubernamentales de estas negociaciones. Debemos llamar a las cosas por su nombre para poder gestionar el problema, dado que requiere una gestión específica orientada por un objetivo. Hasta ahora esto no se ha tratado así. Algo intentó el gobierno pasado, pero no de forma muy regular y consistente.
Queda mucho por hacer en materia de políticas unilaterales de apertura, barreras no arancelarias, facilitación de comercio, regímenes especiales de importación, regímenes de exporta fácil. Uruguay tiene una agenda propia que no ha recorrido y ahí las restricciones primeras que mencioné no actúan. Es necesario desarrollar una secuencia de acciones que refuercen el camino de apertura, bilateralizar acuerdos, procesos de acuerdos ya iniciados, ejemplos Canadá, Corea, etcétera, suscribir acuerdos plurilaterales pendientes, esto lo hemos repetido muchas veces, con la OMA, Kioto revisado, ahora tenemos propiedad intelectual pero con las reservas, algunos acuerdos plurilaterales en la OMC, avanzar en certificaciones y acuerdos de reconocimiento mutuo, ratificar rápidamente si se concluye este trimestre el acuerdo con la Unión Europea, cosa que no lo sé, y seguir insistiendo con China y el Transpacífico. Por cierto, Uruguay debería sumarse a las iniciativas internacionales y con esto termino de renovación del régimen multilateral de comercio que abarque desde la reciprocidad en el acceso a los mercados hasta un nuevo sistema de controversias. Pueden ser saludos a la bandera en el mundo que se viene, pero vale la pena el intento y poder participar del mismo. Como dice mi querido amigo Guillermo Valles, el año próximo se cumplen 30 años de la última ronda de negociación multilateral de final exitoso que creó la Organización Mundial de Comercio y que lleva el nombre de nuestro país. La efeméride nos provoca, pero como dije al principio, este es el antiguo menú. La verdad es que no tengo mucho para aportar en uno adaptado al mundo del comercio administrado, aunque no niego que haya algo para hacer en esa sintonía, pero la verdad que no soy yo la persona para decir qué. Bueno, disculpen por la tos. Por favor, Marcel, te sientas mejor. Tenemos con nosotros, Pedro, también te veo, te reconozco y te agradezco que estés acá. Quien no lo conozca, Pedro dirige también una suerte de think tank, ¿no? Lo podemos llamar así, que es sumamente importante. Pero sí tenemos a nuestro ex ministro de Relaciones Exteriores, es un honor. Yo creo que el Uruguay, y me animo a decirlo abiertamente, tuvo la mejor dupla de muchísimos años en relaciones exteriores y en un corto plazo se hicieron cosas realmente admirables. Así que no te veo por acá. A ver dónde estás, Omar. Omar, por favor, Acá, te acá. ruego un par de minutitos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, siempre exagerás, pero Sí, bueno, sí. yo voy a hacer muy breves comentarios porque creo que el panel estuvo muy bien y abarcó muchísimos temas. Eh, y voy a tratar de ir medio a tres o cuatro ideas nomás para no robarles mucho tiempo. En primer lugar, quiero decir lo que ya dijo recién Marcel. El problema inicial está mal formulado porque el problema inicial tiene mucho más que ver con el déficit de Estados Unidos que con el comercio. Segundo comentario que voy a hacer sobre Estados Unidos es que el liderazgo tiene costos y así Estados Unidos los asumió muchos años y ahora parece que está molesto por esos costos y lo ve más como un tema de abusaron de mí, pero en realidad Estados Unidos se propuso una actividad a nivel global para liderar primero el mundo occidental, después el mundo entero, y eso no es gratis y requiere más gasto de defensa, requieren ciertas políticas de cooperación internacional, etcétera, etcétera. Y ahora drásticamente se pretende salir de eso con un discurso que habla más de la culpa y de que abusaron de mí y que estoy agraviado, que no deja de ser un discurso más populista que de liderazgo global. Puede ser que sea, y voy a hablar al final sobre eso, más un comienzo y un punto de partida que un punto de llegada. Ojalá lo sea. Después sobre el tema del mundo, bueno, lo que pasa es que toda esta historia de la teoría de juegos y del chicken out y todo esto puede ser en algún momento visto como una táctica. Yo creo, como dijo Juan Manuel, que no es una táctica, es más bien cuando veo el borde que tiene mi posición y la resistencia que genera en algunos ámbitos hecho para atrás, pero lo que pasa es que rompe la confianza y romper la confianza tiene consecuencias brutales en todas las decisiones de inversión a nivel privado de muchísimas grandes compañías, en fin, el sistema financiero y demás. Este, Claramente se rompió con las reglas del multilateralismo. Creo que los costos que tiene esto para las cadenas internacionales de producción todavía no están claros, porque todavía en realidad los aranceles están empezando a estar en vigencia, pero las cadenas productivas y las cadenas de valor internacionales van a sufrir, se van a reubicar algunas, pero no va a ser gratis para la economía mundial, me parece.
Obviamente que si se desconocieron de un plumazo los acuerdos que tiene Estados Unidos con México, con Canadá, etcétera, etcétera, claramente el tema de la confianza va a demorar en poder reconstruirse. Y eso es un problema para el mundo entero, me parece, en lo que viene. Puede ser que vayamos al comercio administrado a nivel global, sería muy malo. Puede ser también que vayamos a un mundo de incertidumbre donde hay acuerdos y no acuerdos. Ojalá de a poco esto vaya entrando en una caja y sepamos cuáles son las nuevas reglas, aunque no estén escritas. Respecto a Uruguay, yo creo que no hay duda de que tenemos este, que avanzar en tener acuerdos todos los que se puedan, no son obsoletos, todo lo contrario, son nuestro camino de supervivencia. El tema del chantaje brasileño, bueno, teníamos a Argentina brevemente como aliado y deberíamos aprovechar eso para tener un Mercosur más flexible. Este, Teníamos ciertos avances en el CPTPP. Este gobierno parece no estar con ganas de avanzar por ese lado, pero creo que la restricción brasileña costaba realmente que se expresara si los demás países iban a apoyar, por más que Japón tuviera sus dudas. Creo que no hay ninguna duda y en Uruguay por suerte parece haber alineamiento en la Unión Europea. Yo creo que la aprobación por el Consejo va a ser después de agosto, ojalá eso siga adelante. La firma tendría que ser antes de fin de año y la aprobación por los parlamentos el primer semestre del año que viene. Sería realmente un tema central para nosotros. Después está el tema de administrar la relación con China, que no es un tema menor para Uruguay y no podemos pensar en perder nuestro gran socio comercial, que es China, y entonces tenemos que manejar con mucha prudencia la relación con ellos, que por otro lado puede irritar también a la administración americana, pero en la medida que se maneje en términos comerciales, me parece que no va a generar grandes dificultades. Y tenemos que ser prudentes también con ellos porque no queremos tener tampoco malas relaciones. Este, pero no me parece nada sensato acercarse al BRICS, sumarse al discurso del Global South y lamentablemente dentro de muy pocos días va a haber la cumbre del BRICS en Brasil y va a ir el presidente de la República y va a tener algunas dificultades diplomáticas importantes, me parece, a partir de ahí, ojalá me equivoque. Este, Respecto para el final, yo creo que vamos a ir viendo cómo la razón de Estado incluso se le impone a personas como Trump. Yo creo que si miramos lo que pasó en Oriente Medio, en realidad el MAGA estaba muy en contra de cualquier intervención y sin embargo terminaron interviniendo y hasta capaz que le sale muy bien. Pero eso de a poco me parece que va marcando cómo, más allá del estilo del liderazgo, aparece de a poco las razones de Estado. Estados Unidos tenía muchas razones para intervenir, y tenía un liderazgo que podía tomar decisiones rápido, este, y le puede salir bien, pese a que le genere dificultades en su raíz más aislacionista. Porque no nos engañemos, aquí hay una puja interna en el gobierno americano entre el sector más aislacionista y un sector más halcones republicanos a la vieja guardia, digamos. Pero aquí además jugó Netanyahu y bueno, cada uno hará su evaluación de cómo sigue el asunto. Pero lo que quiero decir con esto es en el largo plazo hay ciertas fuerzas que van más allá del estilo de Trump y que van a ir también marcando. Y asimismo digo que el cambio tecnológico es imparable y el cambio tecnológico juega a favor de la globalización, juega a favor de la integración de las cadenas productivas en el mundo, con matices geopolíticos, con temas estratégicos, pero es difícil que lo puedan parar, y entonces es difícil que haya una política comercial que aparentemente lo toma en cuenta solo en base a sus materias primas que necesita para este cambio tecnológico, pero no toma en cuenta el enorme flujo de servicios, de integración de cadenas y demás, que va a terminar imponiéndose igual, por más que parezca al principio que no está en el menú. Y no quiero comentar mucho más. Muchas gracias. Gracias, Omar. También tenía un compromiso con Andrés Durán, nuestro embajador, hasta hace muy poco tiempo en Washington. Yo creo que nos puedes presentar una perspectiva, desde tu punto de vista de Estados Unidos. Así que tenés Gracias.
tenés Gracias, Carlos. Bueno, me quedó creo que un minuto, me parece. Pero buenísimo todo el análisis. Gracias por la invitación. Eh, Como decía Marcel, o como bien decía, aterrizar algo para Uruguay en todo este contexto es muy difícil, es poco claro. Eh, Pero lo que sí es claro es que a pesar de todo, Uruguay no ha sido perjudicado bilateralmente, todo lo contrario. El comercio y las inversiones con Estados Unidos están más fuertes que nunca. Eh, y eso tenemos que tenerlo bien presente. Y como decía Juan Manuel, si mal no recuerdo, es esencial no hacernos autogoles. Obviamente, en la medida de lo posible, ser proactivos, tratar de seguir construyendo la relación, estar muy cerca de lo que sucede con Argentina. En este momento está todo su equipo en Estados Unidos negociando con el USTR. Yo no conozco nada de lo que esté haciendo Uruguay con eso, ojalá me equivoque, pero creo que ahí se van a abrir oportunidades y de mínima. eh, no hacernos autogoles, porque la relación de Estados Unidos para Uruguay es extremadamente importante y hemos avanzado mucho en los últimos años y podemos seguir avanzando si no cometemos errores. Así que sí, estamos en un mundo muy complicado, pero también tenemos oportunidades y hay que siempre tener presente y pensar estratégicamente lo importante que es Estados Unidos para nosotros, nos guste o no nos guste lo que estemos viendo. Gracias, gracias Andrés. Ahora sí, abrimos, por favor, levanten la mano para la parte de preguntas, tenemos poco tiempo. Luis Mosca levantando, no levantaste la mano, ¿verdad, Luis? No, ok. Entonces está abierto para preguntas a los disertadores. Si no, yo tengo comentario también, porque esto ha sido sumamente interesante, pero quiero darle la oportunidad a los invitados. Luis Mosca, por favor, nuestro ex ministro de Economía, por cierto. Gracias, Carlos. A mí tendría varias cosas para decir, pero solo quiero centrarme en una. Y es finalmente la relación que existe entre las derivaciones comerciales del problema que estamos de alguna forma encarando y el problema fiscal. Estados Unidos tiene un déficit fiscal equivalente a 7 puntos del producto. Hoy ya lo tiene, ¿sí? Y si uno lee lo que ha presentado la comisión, digamos, de presupuesto respecto a esta bendita ley que se llama The Beautiful Bill, The One Beautiful Bill, uno advierte que hay 2.4 trillion dólares que se incrementa el nivel de la deuda. Entonces, a lo largo de la próxima década, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, lo fiscal tiene su correlato con lo que pasa en el sector externo. Estamos viendo la parte estrictamente comercial. Pero esta historia, digamos, de que los países que tienen un superávit con Estados Unidos están sacando ventajas y deben ser penalizados mediante tarifas, que no es solución al problema, por lo que decíamos hoy. Finalmente, los problemas, los desequilibrios del sector externo son resultantes del exceso de gasto. Y una economía que tiene 7 puntos de déficit, si no encara el problema fiscal, nos lleva hacia problemas. El punto para mí acá es el siguiente. Digamos, hoy vimos, lo presentaba muy bien Arturo, la evolución de las tasas como consecuencia de todos los episodios vividos. Ahora, tomemos en cuenta que en términos reales, las tasas de interés hoy son mucho más altas que lo que eran en el pasado, ¿no? Un pasado relativamente reciente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay una cosa que no deberíamos descartar, y es esta. En la medida en que tengamos una expansión fiscal, que se mantenga esta expansión fiscal, que no es solo resultante de lo que hizo esta administración, viene de antes, ¿no es cierto?
Pero para llegar a estos niveles de deuda, con un servicio que va dando participación en el gasto del sector público, realmente puede que a corto plazo debamos ver alguna solución corto o mediano plazo bastante parecida a la que vimos en alguna otra oportunidad, y es que la Reserva Federal tenga que salir a asistir al Tesoro, porque la desconfianza que genera una cuestión fiscal como la que estamos viendo puede ser realmente importante. Un mundo en el cual la Fed asiste al Tesoro comprando deuda, en esas circunstancias, eso puede traer aparejado derivaciones en materia de inflación y de tasa de interés. Y eso puede ser un problema para nuestros países. De alguna forma podemos tener ahí un cisne negro que deberíamos tomar en cuenta. Nada más, Carlos. José Luis, veo a alguien más, si no me animo a hacer alguna pregunta, pero acá el derecho se lo cedemos a los invitados. Bueno, me voy a animar y con esto cerramos, María Dolores, ¿qué te parece si después te paso la palabra? Eric, I have a question for you because believe it or not, when I studied in California, I worked in the San Joaquin Valley, as you know, from Bakersfield all the way to Sacramento. And during the summers, my wife and I worked in the harvest. And to be quite frank, despite the fact that we were young and strong and in need of to make money for the rest of the year, we couldn't keep up with the Mexican and Salvadorian migrants. I tried to pick up strawberries. I tell you because this is funny, but it's kind of sad because, being so young and having a long line of 6-year-old Mexican ladies, I was able to walk and pick up some strawberries for about 25 meters, and I couldn't even see the people ahead of me. And I ended up operating a jackhammer for PG&E and blah blah blah, that. But how about a world without migrants in the U.S.? Although I know the president's now excluding certain, hotels and agricultural and so on, especially when you have a population issue that you can always solve, as opposed to Japan or Uruguay, by opening the border. And if we have 21 million or 11 million, I said if we have because I live in the U.S., just to deport or remove, whether it's criminals or illegal or undocumented or anything, it would take 30, 40 years. That's my estimate, if you want to. But I remember also in the morning, white ranchers coming by to see my father-in-law to ask whether he could find someone for the prune, which is the last stage of the harvest. So there's a demand, and where there's a demand, there's a supply. So until when? Until Mr. Trump begins to realize that a world without migrants, it's a U.S. without migrants, it's just not feasible. Do you agree with me, or maybe you disagree with me? It's just that I lived through times that made me see it and live it. I agree with you completely, 100%. And very briefly, but before I answer, let me just also shout out to Minister Paganini, who it's just a delight to have him here as well and to hear his comments along with the others. No, the migration issue has reached levels of absurdity in the United States, so that people who they may have arrived without proper documentation, but they've been deeply integrated into the economy, they've been contributing to their communities, they have children perhaps who have been born here, in some cases serving in the U.S. military, have somehow become targets for immigration enforcement. And as you quite rightly
say, Carlos, some sectors of our economy simply cannot operate without migratory labor. It's just not possible. Agriculture is one of them. Hospitality is one of them. Construction is one of them. These are three critically important sectors, and all of them have begun to make political comments to the White House to try to reverse some of the enforcement activities. So I think we're going to see that play out. But the second thing I would say, and just to confirm your point, look, the U.S. has an aging population. The demographics are working against us. Without migration to replenish the labor supply, we won't be able to fill the jobs we already have. But even more importantly, perhaps we won't be able to pay for the retirements. Oh, of all the people. retirement, exactly. That's exactly right. And that is a very potent political force in the U.S. is the retirees and Social Security, which is funded by current labor. So if you don't have labor being replenished and in fact growing, then the benefits that will be paid to pensioners will be reduced. In fact, when it's time for me to retire, I don't know if we're even going to be having pensions. So that's something to think about. But I think your general point is well made, and I would simply reaffirm it. Thank you. Juan Manuel, veo que pides la palabra. Sí, nada más para aclarar, porque cuando vi que Marcel comentaba y que luego Luis comentó también, cuando yo hablaba de los déficits comerciales, presentaba la visión de Trump como incorrecta, no que esa fuera mi visión. Obviamente lo que tiene Estados Unidos es un fenomenal problema de exceso de gasto que se entiende cualquiera que comprenda lo que es un enfoque monetario de balanza de pagos, nada más aclarar ese punto. Gracias. Lo otro es un comentario a Isidoro y a Marcel, que creo que los conozco bien, están actuando en muy buena fe cuando hacen preguntas de que la película esta recién comienza y cómo es posible tener, esto es un tráiler, ¿verdad? Es una idea muy vaga de lo que puede llegar a pasar. Tan vaga que yo digo que la única certidumbre es la incertidumbre, pero que es bueno hacer un poco de perspectiva para que este tema, que a muchos uruguayos parece no importarle, no quiero criticar a nadie, es bueno jugar con ideas y hacer como Arturo y como Juan Manuel, hacer algunas apuestas y hacer riesgos. Yo también lo veo como ustedes, ¿verdad? Recién empresa, no sabemos, nadie ha tomado en cuenta. Yo quería hablar de eso, pero me pareció que 6 personas éramos mucho y decidí ser moderador. ¿Qué pasó en los últimos 3 días? Y no lo voy a hacer un tema. Es decir, el petróleo bajó entre 4 y 7%, que hubo una intervención de Estados Unidos, después decretó un cese al fuego, algo inaudito, bilateral, y ahora no sabemos cuánto va a durar. ¿Qué tanto todas estas guerras, inclusive la de India-Pakistán, ¿verdad? Que no llegó a ser más de un scrimmage, ¿verdad? ¿Qué tanto estas guerras, qué tanto el Medio Oriente este, eh, no va a afectar el interés de Estados Unidos por otros temas y la región va a quedar de lado? Capaz, como dijeron algunos de ustedes, qué bueno que nos dejen de lado, que podamos hacer nuestras políticas, pero yo no veo absolutamente ninguna política en ese respecto. Hay gente que no cree ni siquiera en la parte prospectiva. Empezar a hablar de presentar escenarios, de qué podría pasar y si en este escenario, bueno, podemos hacer esto y lo otro. Eso es parte, quizás como politólogo y mis temas son más de geopolítica, los planteo siempre, ¿verdad? A mí me queda la duda de estos 3 días a qué nos van a llevar y eso nos impacta. Nos guste o no, estemos de un lado, estemos de otro, eso no quiero entrar en esos temas, ya bastante divididos estamos, ¿no? Pero saludo la honestidad de Pocho y de Marcel en esta incertidumbre, pero al mismo tiempo creo que la academia tiene el deber, ¿verdad? O la obligación de ir jugando con estos temas y creo que cuando hablemos con otras personas vamos a tener esto muchísimo más claro. A mí, de la presentación de Arturo y de Juan Manuel, quizá por los gráficos me quedó más presente. Hay también alternativas según se den las cosas, ¿no? Pero
En fin, yo no tengo nada más y no debería haber hablado tanto. María Dolores, te dejo cerrar. Lamento habernos pasado 15 minutos de tiempo. Bueno, no, valió la pena, realmente espectaculares todas las intervenciones. Y es como dice Carlos, esto es una manera de empezar a poner el tema arriba de la mesa. Puede parecer que está trillado, que ya todo el mundo habla de esto, pero si todos los días tenemos una noticia nueva, me parece que, como decían algunos de los panelistas, esto recién empieza y iremos viendo, pero es deber de la academia poner estos temas a discusión y este conversatorio me pareció que fue muy jugoso, así que bueno, muchísimas gracias a todos. Thank you very much for your generosity as always. Eric es un leal de Uruguay, cada vez que puede, mete Uruguay en tema, en sus tweets, en cada ámbito que pueda. Así que gracias Arturo también por tu tiempo, Marcel, Juan Manuel, Pocho y Carlos, que sé que organizaste todo esto con Ana Laura, así que muchísimas gracias a todos. Sí. Veo a Marcel, no sé si es una despedida o una pedida de palabra. ¿No? No, No, está bueno. con sí, no Buenas puede noches a todos, que pasen bien. Gracias Marcel, a todos. que te sientas Chao. mejor. Pedro, gracias por venir, Pedro y San. Ya nos estaremos viendo. Gracias a todos. Disculpen la Gracias a tos. ti, Carlos. Un abrazo. Chau, chau. Gracias. Gracias. Hasta luego.